buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y preparemos nuestros corazones y nuestra mente para recibir en este día el alimento espiritual a través de la exposición de su palabra. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llamamiento a la adoración. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 128. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Nuestro Dios y Señor, a tu bendito nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones y misericordias. Gracias también, Señor, porque nos permites rendir culto y alabanza a tu bendito nombre. Agrádate, Señor, de este culto y permite que seamos edificados en ti, edificados en tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el único nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lectura bíblica. La lectura bíblica de este domingo se encuentra en la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 6 al 11. La palabra de Dios dice así: Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Señor y Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos en este día por la bendición que nos das de poder estar reunidos alabando y glorificando el santo nombre, Señor. Te rogamos muy humildemente tu bendición y te rogamos que bendigas al hermano que va a predicar, Señor, que lo unges con tu Espíritu Santo y a nosotros nos da la bendición de poder obtener nuevos conocimientos para servirte, para amarte y para estar más cerca de ti, Señor. Gracias te damos, te rogamos tu bendición, tu dirección y tu guía. En el bendito nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor, tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mi esposa y yo tenemos una amiga en común en Mérida, Yucatán. Esta amiga, pues como nos pasó a la inmensa mayoría de las personas, se hizo de su casa con mucho esfuerzo, sudor, abonos constantes, intereses, pero después de 20 años, esta mujer pudo liquidar su casa. Y una vez que liquidó su casa, eso hace muy poco tiempo, entonces quiso meter un segundo piso. Esta mujer es ingeniero, entonces llamó a algunos albañiles para verificar que la casa tuviera las condiciones para un segundo piso. Después de estos 20 años, después de haber pagado su casa. Llamó a los albañiles fueron a la casa de esta amiga, ingeniera, y empezaron a hacer la inspección de rutina, empezaron a escarbar, a hacer toda la inspección de rutina para ver si la casa cumplía con las condiciones para meterle
un segundo piso. Y se encontró con una gran sorpresa. En su cuenta de Facebook, ella publicó fotografías, pero también un texto al respecto de la sorpresa que se encontró cuando quiso meter un segundo piso. Les voy a leer de manera textual lo que ella plasmó hace un mes en su cuenta de Facebook al respecto. Ella puso lo siguiente: no me gusta exhibir, pero estoy indignada por el robo que me hicieron en cuanto al pago de mi casa, que supuestamente está preparada para un segundo nivel. En un muro tenía una pequeña fisura, lo reporto y le pusieron silicón. Al paso de los años se abrió 4 centímetros. Reparo y ¿qué veo? No tiene cadena de enrase. La cimentación no llegó a la laja. No sé aquí cómo se diga, pero allá en Yucatán la laja es la piedra firme donde se asientan los cimientos, ¿no? Para que la casa tenga solidez. Entonces ella dice, la cimentación de mi casa, de la casa de ella pues, no llegó a la laja. El muro de un cuarto, ya fisurado, abrimos y no tiene colado de castillo y asentado la varilla como 1 metro. Aquí hubo mucha gente que se prestó a estos albañiles, ingenieros, el dueño de la empresa, tanta gente y nadie dijo nada. Eso fue hace 20 años. ¿A quién reclamar? ¿Qué les parece? Todas estas anomalías, pues de una casa que a la mujer le costó sudor, trabajo, abonos constantes, intereses, hasta llegar a concluir el pago y entonces tener sus papeles y tener ya la posesión plena de su casa con toda la documentación. Todas estas anomalías son muy graves. Se podría decir que la casa de esta amiga es frágil y es muy endeble. De hecho, si ella quisiera meter un segundo piso, tiene que hacer muy serias modificaciones estructurales para que la casa no se le venga encima. Si ella mete segundo piso en las condiciones en las que está esa casa, pues tendría graves problemas y a lo mejor se le podría derrumbar. La casa de nuestra amiga, podríamos decir que no tiene solidez, fortaleza y la durabilidad que debería tener si hubiera estado bien construida. ¿No les parece frustrante? ¿O qué les parece a ustedes? Hermanos amados en el Señor, esta me parece que puede ser una buena metáfora de la iglesia. Si visualizamos la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo a un edificio, sino a las personas, a la gente. Y a la gente no como un conglomerado, ¿no? Sino a la gente de manera individual, las personas que conforman la iglesia, las personas. O sea, ahora, si visualizamos esta iglesia conformada por personas y usamos la metáfora que muchas veces la Biblia usa de la iglesia como una casa, de la iglesia como un edificio, de la iglesia como un templo, podríamos decir que una iglesia sólida, una iglesia fuerte es aquella que está sostenida por el Evangelio. Está ensamblada en todas sus partes por el ministerio de la palabra de Dios, implantada poderosamente en el corazón de las personas, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, de tal forma que esa persona en la renovación de su corazón como resultado da buenos frutos. Es una iglesia movida por la gracia de Dios y que en todo momento y celosamente está buscando la gloria de Cristo como fin principal de la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos? La gloria de Cristo. Una iglesia sólida es una iglesia cuyo centro en Cristo, su razón de ser es Cristo, es movida por Cristo, para la gloria de Cristo, ama a Cristo, vive para Cristo, su corazón late de pasión por Cristo. Esta es una iglesia sólida, compacta, podríamos decir que es una casa fuerte, bien preparada, cumple con su propósito, prevalece por encima de todas las dificultades que podría enfrentar. Una iglesia así, podríamos decir entonces que es una casa que tiene buenos fundamentos, pues se sostiene y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta es una iglesia sólida, es una iglesia fuerte, ¿no? Bien preparada. Pero por otro lado, o por el contrario, una iglesia endeble, débil, frágil,
sin mucha solidez, con ranuras, sin una estructura adecuada, es aquella que tiene fundamentos débiles. Esta iglesia, y nuevamente reitero que cuando hablo de iglesia estoy hablando de las personas. Estamos usando la metáfora de un edificio, pero estamos hablando de personas. Esta iglesia, pues, se basa y es movida por criterios netamente humanos y que tienen como base y fundamento el corazón, que dice la Biblia que es engañoso. Una iglesia así basa su vida, su adoración, sus pensamientos, sus acciones, su voluntad, todo lo que hace lo basa en sus deseos, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus juicios personales, en sus creencias y todo aquello que tiene que ver con los criterios humanos y valores netamente humanos. Todos estos elementos que acabo de mencionar, emociones, pensamientos, deseos, juicios, creencias, son elementos netamente humanos. Y todos los seres humanos tenemos estos elementos. Pero estos elementos no pueden ser el fundamento, no pueden ser la base de nuestra adoración, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra voluntad. No pueden ser la base. Jamás pueden ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Cuando una iglesia actúa de esta manera, esta iglesia no está movida por el evangelio, sino esa iglesia está movida por su corazón, por sus deseos, sentimientos, etc. Esta debilidad la reflejan sus miembros en todo lo que hacen dentro y fuera de la iglesia. Para una iglesia así, la única autoridad funcional es su corazón. Las personas pueden decir, nosotros amamos a Dios, nosotros deseamos glorificar a Dios, todo lo que hacemos es para Cristo. Podemos decir muchas cosas, pero funcionalmente, en nuestras acciones cotidianas, dentro y fuera de la iglesia, en nuestros hogares y en todos lugares donde nosotros nos desempeñamos, los criterios con los que hacemos todas las cosas son netamente humanos. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que quiero, lo que me hace sentir bien, lo que me satisface, lo que me funciona, lo que me hace feliz en el momento, lo que trae gratificación instantánea a mi vida. En fin, preferimos nuestros deseos que el cimiento objetivo de la palabra de Dios. Podríamos creer en Dios, reconocer que la palabra de Dios es verdad, que es autoritativa, pero al fin y al cabo, como dijo aquel filósofo popular, terminamos haciendo lo que se nos pega la gana porque nuestra palabra es la ley. Hacemos a un lado la Biblia, somos pragmáticos, lo que nos funciona lo hacemos de acuerdo a nuestros deseos. Esta se asemeja a una casa con cuarteaduras, con problemas estructurales profundos, serios, que no pueden soportar mucho peso. No cumple la función para la cual fue construida. Y yo les hago a ustedes una pregunta seria, una pregunta de reflexión. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Seriamente. No contestemos de manera mecánica. No confesemos de manera automática. Pensemos, reflexionemos. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Somos una iglesia que está sostenida por el evangelio? ¿O somos una iglesia que está sostenida por criterios netamente humanos? Una iglesia bíblicamente sólida es aquella que basa su fe, que fundamenta su fe y sus acciones en la verdad objetiva, inmutable y perfecta de la palabra de Dios, y que tiene como motivación primaria en el corazón, en todo lo que hace, el amor. El amor es la expresión visible de la fortaleza de una iglesia bien construida, de una iglesia sólida, de una iglesia firme. El amor refleja, expresa el estado de salud de una iglesia. Una iglesia sana es una iglesia que ama.
Es una iglesia sólida que vive en la verdad. Y aquí vemos dos elementos que van asomando: la verdad y el amor. El amor no puede estar apartado de la verdad. Y no podemos hablar de la verdad si no se aplica con amor. Una iglesia verdadera es la que vive con estos dos elementos, porque estos dos elementos dan cohesión al edificio. Dos elementos interdependientes, dos elementos inseparables: la verdad y el amor. La verdad se vive en amor y el amor se vive de acuerdo a la verdad. Y cuando hablo de la verdad, estoy hablando obviamente de la palabra de Dios y de la verdad encarnada que es Cristo, es decir, del Evangelio. Lo voy a volver a mencionar. La verdad, o sea, estamos basados en la verdad. Esa verdad la vivimos en amor. Y el amor se vive de acuerdo a la verdad. Por eso decía que son dos elementos que son interdependientes. Estos elementos, la verdad y el amor, llegan a ser el resorte que impulsa todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones dentro y fuera de la iglesia. Una iglesia que no vive basada en la verdad, que se refleja por el amor, una iglesia así está dejando de comportarse como una iglesia cristocéntrica y se está convirtiendo en una iglesia antropocéntrica. Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que está consolidada, que se basa y es impulsada por el Evangelio. Una iglesia antropocéntrica es la que se basa en las emociones, criterios humanos, deseos personales, etcétera, etcétera. Una iglesia que es movida y vive para sí misma no está viviendo para el Señor. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, que este es un riesgo que corremos. O sea, debemos pensar qué clase de casa somos. ¿Cómo estamos sostenidos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Y qué refleja nuestra vida acerca de la fortaleza de este edificio que es la iglesia? Me refiero a las personas. Pero nosotros estamos corriendo el riesgo constantemente de vivir no como una casa sólida basada en el Evangelio, sino de vivir como una casa fisurada, con cadenas que no están bien conectadas, con cimientos que no llegan a la laja. Una iglesia que no está viviendo en el Evangelio. Deberíamos cerciorarnos si estamos realmente caminando la verdad del Evangelio a través de nuestras vidas los 365 días del año, a todas horas. Déjenme decirles, hermanos, que esta era una preocupación pastoral en los tiempos del apóstol Juan, en los tiempos del Nuevo Testamento, del apóstol Juan. Y su preocupación pastoral no era infundada. La iglesia en los tiempos de Juan estaba bajo ataque. Y déjenme decirles que esa iglesia que había sido constituida como una iglesia fuerte por el Evangelio, estaba teniendo cuarteaduras, parece que tenía problemas estructurales porque había falsos maestros que pretendían debilitar la casa. Eso se nos dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 7. Miren cómo dice. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan 1:7. Entre ustedes, fíjense muy bien, entre ustedes andan muchos embaucadores que no quieren reconocer a Jesucristo como verdadero hombre. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Si ustedes se pueden observar, lo primero que podemos ver con toda claridad es que el ataque que estaba sufriendo la iglesia en los tiempos de Juan no era un ataque que venía de afuera hacia adentro. No eran los paganos, no eran los impíos, no eran los malvados griegos o romanos, no eran los impíos y los paganos. El ataque lo estaban sufriendo desde adentro. Desde dentro, con estos falsos maestros.
Estos falsos maestros estaban contaminando la iglesia desde adentro, envenenándola con doctrinas mortíferas y tóxicas, contaminantes para los pulmones de la iglesia que deberían estar siendo llenados por la palabra de Dios. Pero quiero mostrarles que el centro, o sea, el meollo de esta enseñanza, obviamente estaba en la cristología. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero el centro en sí de esta enseñanza estaba en el subjetivismo, en el relativismo. ¿Qué significa esto? Significa que el cimiento de las enseñanzas de estos falsos maestros no era un cimiento sólido, sino estaban enseñando a la iglesia de acuerdo a sus criterios humanos. Es decir, la fe y práctica de estos falsos maestros y la enseñanza que estaban impulsando dentro de la iglesia no estaba fundamentada en la palabra de Dios, sino en sus conclusiones personales respecto a determinados temas, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que sentían que estaba bien. Esta enseñanza subjetivista, basada en criterios humanos, era la que estaban tratando de instaurar dentro de la iglesia, y los hermanos estaban, por decirlo de alguna forma, los hermanos estaban mamando de esa leche, de esa enseñanza contaminada. Y esto estaba transformando completamente el ambiente de la iglesia. Su cristología pues era desastrosa, ¿no? Su cristología, es decir, su enseñanza acerca de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, era una combinación de filosofías griegas combinadas con criterios humanos y un poco de pringas de la palabra de Dios. Ellos negaban por completo la encarnación del Hijo de Dios. Quisiera ampliar un poquito más la explicación, pero no es el caso porque perderíamos el objetivo. El punto está en que ellos negaban la encarnación de Cristo, basados no en la Biblia, obviamente, sino filosofías griegas, criterios humanos y un poquito de Biblia para aderezar la enseñanza. Pero lo peligroso no solo estaba en negar la doctrina fundamental de la encarnación de Cristo, sino en los efectos que esta enseñanza y otras que ellos estaban compartiendo con la iglesia, los efectos que estas enseñanzas estaban teniendo en la vida de la iglesia. La enseñanza tiene consecuencias. Lo que pensamos y lo que creemos tiene consecuencias. Por ejemplo, ellos decían de sí mismos que eran personas perfectas, que no tenían pecado. Para estos falsos maestros, la autoridad de sus vidas no era la Biblia. Ya dijimos, eran sus criterios, sus sentimientos, sus emociones, sus razonamientos, esta mezcla de filosofías griegas más lo que ellos pensaban y tantas tonterías que iban tomando de aquí a allá y todo lo mezclaban y se lo daban a la iglesia. Y la iglesia se lo estaba creyendo. Ellos enseñaban que era posible tener comunión con Dios y a la vez vivir en la oscuridad. Es decir, puedes tener comunión con Dios y hacer lo que se te pegue la gana. O sea, puedes meterte con quien quieras, hacer lo que quieras. Teníamos, vamos a decirlo así, eso no existe, pero por decirlo de alguna forma, como cristianos librepensadores, ¿no? Soy cristiano, pero pienso lo que quiero, yo dejo mi mente volar, no importa lo que diga la Biblia, o mezclo mis sentimientos, emociones y mis fantasías con un poco de Biblia. Ellos enseñaban que no estaba mal odiar a los hermanos. Cuando ellos ganaban tu desprecio, pues tienes que pagar mal por mal. Eso está bien, es lo correcto, es lo que ellos enseñaban. El amor para ellos se estaba reduciendo a meros sentimientos. Así que el amor venía a ser algo opcional. Puedes o no amar a la persona dependiendo si te cae o no te cae bien. Enseñaban que se podía amar a Dios aunque no se obedecieran los mandamientos. William Hendrickson, en su extraordinario comentario acerca de esta epístola, de primera, segunda y tercera de Juan, en su comentario de la audiencia original a la que fue escrita esta carta, hace un comentario que me parece que describe perfectamente a estos falsos maestros. Él dice lo siguiente: ellos vivían dentro de la comunidad de la verdad,
aunque fuera del ámbito de la verdad. Lo voy a repetir. Ellos vivían, estos falsos maestros, dentro de la comunidad de la verdad, aunque fuera del ámbito de la verdad. Vivían en la comunidad de la verdad, la iglesia, pero no estaban predicando la verdad. Estaban distorsionando la verdad y estaban contaminando a la iglesia, resquebrajando los muros. Trayendo la metáfora a colación, estaban resquebrajando los muros del edificio que era la iglesia. Y fíjense, los resultados fueron prácticamente inevitables. Pleitos entre hermanos, celos, rivalidades, inmoralidad sexual, ocultismo, pobreza espiritual, odio, libertinaje, entre otras cosas. Estos eran los resultados de esta enseñanza envenenada. Una iglesia que vive desordenadamente no puede decir que vive la verdad en amor, ni que ama según la verdad. Esta iglesia, la iglesia a la que se escribe originalmente esta epístola, se estaba desviando completamente, estaban alejándose del camino de la obediencia basada en la gracia de Dios por lo que Cristo había hecho en sus vidas, en virtud de lo que el Espíritu Santo hacía en sus vidas. Ellos estaban apartándose de la verdad, estaban yéndose tras la mentira. Estaban comenzando a basar sus vidas en su propio corazón, dejando a un lado la objetividad de la palabra de Dios. Y no estaban viviendo en amor. No estaban ya viviendo en la verdad y no estaban viviendo en amor. El edificio tenía serias cuarteaduras. La casa se estaba debilitando. Pero Juan, con ese ojo y olfato pastoral, al ver lo que estaba sucediendo en la iglesia, de inmediato se propone hacer los ajustes estructurales necesarios para que la casa no siga sufriendo daños. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos unos a otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 6, está bien interesante. Dice, en esto consiste el amor. O sea, él dice, mira, les voy a explicar de qué se trata el amor. El amor significa que pongamos en práctica sus mandamientos, obviamente los de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice Juan, este es el mandamiento, que vivan en amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Qué interesante, ¿no? ¿En qué consiste el amor? En que nosotros vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿En qué consiste vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? En vivir en amor. Por eso les decía que estas dos realidades, estos dos principios, dos enseñanzas bíblicas son interdependientes. No se pueden separar la una de la otra. La verdad y el amor y la verdad. Vivir de acuerdo a la verdad en amor y vivir en amor de acuerdo a la verdad. Este tiene que ser, digamos, el engrane que mueva la vida cristiana, obviamente potencializado por la gracia de Dios. Ahora, aquí vemos la ternura del pastor Juan, una ternura pastoral. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre, Juan, no les grita, no manotea, no los ofende, no les dice, pero ¿cómo son ustedes de veras tontos? ¿Cómo es posible que permitan que esos falsos maestros los engañen con sus falsas doctrinas? Miren nada más el desastre que están haciendo. Se están peleando entre ustedes. No se hablan los unos a los otros porque se basan en sus emociones y entonces como se enojaron, ya no le hablan al uno ni al otro. Prefieren sus emociones que el fundamento de la Biblia. ¡Tontos! ¿No hace eso Juan? Juan lo que hace es rogarles. Les ruega. Y les ruego encarecidamente
Lo que Juan les está diciendo es: mis amados hermanos, yo les suplico, les ruego encarecidamente, con esa ternura y ese amor pastoral, regresen al mandamiento que hemos recibido desde el mismo principio. Este no es un mandamiento nuevo, no les estoy enseñando como esos falsos maestros que les están enseñando novedades. Yo lo que estoy haciendo es intentar regresarlos a la enseñanza primigenia, original, antigua de la palabra de Dios. El Señor nos enseña a través de toda la Biblia el amor. Regresen a vivir como Dios quiere, ámense. Deben regresar al mandamiento antiguo del amor. ¿Y en qué consiste el amor? Pues en que pongamos en práctica sus mandamientos. ¿Cómo expreso ese amor que yo tengo por Dios? ¿Cómo puedo yo reflejar realmente que yo adoro a Dios, que yo abrazo la salvación en Cristo? ¿Cómo expreso todo lo que Dios representa para mí? Pues amándole a Él. Ese es el mandamiento, que le amemos a Él. ¿Y cuál es el mandamiento? Obviamente que lo amemos en amor. Esta es como una moneda de doble cara. Una moneda tiene dos caras. Así es la verdad y el amor. La verdad vivida en amor y el amor que se vive de acuerdo a la verdad. Entonces, es como si Juan les dijera: hermanos, no se dejen engatusar por esos mentirosos. Esos mentirosos les dicen que los mandamientos de Dios son opcionales, que ustedes pueden basarse en sus sentimientos, que basen la relación con las personas con base en si les cae bien o no les cae bien, que obedezcan a Dios si les conviene o no les conviene. Todo depende de lo que ustedes piensen. Lo que ustedes están haciendo es encaminar o mal encaminar la iglesia para que sea una iglesia antropocéntrica y no cristocéntrica. No escuchen esas enseñanzas diabólicas que dicen que el amor es opcional, que el amor se basa solo en meros sentimientos, que pueden odiar a su hermano sin salir ustedes perjudicados. ¿Se fijan la ternura de Juan al hablarles a los hermanos? Pero les está hablando la verdad. Pero lo está haciendo en amor y se los está demostrando. Les está mostrando cómo se vive la verdad en amor. De hecho, Jesucristo mismo conectó la verdad y el amor, amarrándolos eternamente en un mandamiento a manera de moneda de dos caras. Él lo hizo al hablarnos del primer y gran mandamiento. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Ama al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento. Ama al Señor con toda tu vida, abrázalo, ámalo. Y a tu prójimo, como de hecho te amas a ti mismo. Y dice la Escritura que de estos mandamientos dependen todas las Escrituras. Así que el Señor concatenó, ensambló, amarró firmemente estas dos realidades. No pueden decir que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios si no aman a Dios y aman a su prójimo. Pero la manera en que ustedes deben amar a Dios y a su prójimo no es a su manera, sino a la manera del mandamiento de Dios. Cuidado, hermanos, con permitir que nuestras emociones dicten nuestro comportamiento. Cuidado con permitir que nuestras emociones nos manden, nos gobiernen, nos dirijan, que nos ordenen lo que hay que hacer. La emoción es algo que Dios nos dio. Somos seres emocionales. Pero malo y gran problema cuando son las emociones las que dictan lo que debemos hacer, cuando las ponemos en el trono y vivimos de acuerdo a ellas. Emociones como, por ejemplo, el enojo, la tristeza,
la ansiedad, los celos, el temor, el egoísmo, el desaliento, la decepción y muchas otras emociones. Cuidado cuando nuestros deseos se sientan en el trono de nuestro corazón y se vuelven caprichosos y yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y si no se hacen como yo quiero, entonces van a conocer quién soy yo. Cristo es el que debe estar en el trono de nuestro corazón de manera funcional. Pero nosotros nos volvemos una iglesia antropocéntrica cuando son nuestros deseos los que se sientan en el trono de nuestro corazón y queremos caprichosamente que todo se haga como nosotros deseamos. Eso hace de nosotros personas críticas, exigentes, intolerantes, caprichosas, difíciles de soportar. ¿Quién puede soportar a una persona así? ¿Quién puede vivir con una persona así? Cuando una persona pone en el centro a sus deseos, toda su vida gira alrededor de ella misma. Es una persona absolutamente egocéntrica. Y ¿saben una cosa? Una persona así es una persona profundamente amargada. De hecho, la verdad, hermanos, hay personas tan amargadas que cuando chupan el limón es el que hace... amargadas. Esta es una cuestión de autoridad. ¿Quién está en el trono de nuestras vidas? Juan, obviamente, se dirige a la iglesia en un tono muy pastoral. Pero a veces el pastor también tiene que ser muy directo. Y aunque parezca muy duro, Juan dice que este comportamiento no es propio de un cristiano. Más bien, este comportamiento es un comportamiento propio de alguien que está siguiendo los pasos del anticristo. Así lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Así que no puedes decir que amas a Dios si no le obedeces. Y si obedeces a Dios, lo amas y amas a tu prójimo. La verdad y el amor. Dos realidades que hacen de la iglesia una iglesia fuerte, sólida, unida, invencible. Que hacen de la iglesia una iglesia que está preparada para cualquier embate. La verdad y el amor. Hay unidad en esa iglesia, hay cohesión en esa iglesia. El amor está ligado eternamente a los mandamientos de Dios y viceversa. Primera de Juan 5:3. Dice el apóstol, el amar a Dios consiste, aquí no estamos yendo a primera de Juan, ya no es segunda, primera. Primera de Juan 5:3. Dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no son una carga. Entonces, fíjense cómo la segunda carta, pues obviamente escrita por la misma persona, tiene mucha coherencia con la misma carta y tiene la misma idea, está alineado en el mismo sentido. Es decir, no puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano, si no estás dispuesto a perdonar. Si es así, la casa tiene serias grietas. No es una casa que esté bellamente adornada. Tiene problemas, o podría estar bellamente adornada, pero tiene problemas estructurales. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, pues tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Y qué interesante, porque aquí en 1 Juan 4:20 dice que la persona que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Bueno, la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Entonces una persona mentirosa que dice amar a Dios pero que no está bien con sus prójimos,
no está siguiendo los pasos de Cristo, está siguiendo los pasos de alguien más. Saque sus conclusiones. Cuando no estamos viviendo la verdad en amor, tendemos, ¿verdad?, a ser una iglesia, pues, como decía, una iglesia frágil. Y si alguien no te lo ha dicho, no lo has pensado o no lo has reflexionado, cuando no vives la verdad en amor, déjame decirte que ya estás descarriándote. No estás actuando como una persona madura. Estás actuando como una persona sumamente inmadura. Estás descarriándote, estás desviándote de tu fe. Si es que realmente tienes fe en Cristo. Si eres un cristiano, te estás desviando del camino. Pero puede ser que no estés en el camino y debes reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Segunda de Juan 1:9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Repito, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. La persona que no permanece en la enseñanza de Cristo es la persona que se está desviando. ¿Y cuál es el fundamento de la enseñanza de Cristo? La verdad y el amor. El amor que se vive de acuerdo a la verdad y la verdad que se vive en amor. Ese es el meollo del primer y gran mandamiento que está personificado en Cristo Jesús. El hombre que amaba a su Padre, que amaba a su prójimo, que estuvo dispuesto a morir por personas pecadoras como nosotros. En los tiempos de Juan, las enseñanzas anticristianas y subjetivas que se enseñaban dentro de la iglesia se basaban en la filosofía griega y en criterios humanos. En nuestros tiempos, las enseñanzas que chocan con el cristianismo se basan en el humanismo, donde el hombre está en el centro. Ese es el gran problema que hay hoy en día. Hoy en día las personas hablan de la satisfacción personal, de la autoestima, de la autorrealización. Todo es yo, yo. Todo está centrado en el ser humano. Y eso permea a veces la enseñanza inclusive de la misma iglesia. El humanismo, la subjetividad, el relativismo. Está bien lo que dice Dios, pero primero haz lo que te lata en tu corazón, lo que tú creas que está bien. Y cuando hacemos eso, estamos debilitando la casa. Hermanos amados, si queremos permanecer en Cristo, tenemos que regresar a la Biblia. Tener como fundamento de vida y adoración el Evangelio. No es si me gusta, no es si me satisface, es hacer lo que dice el Señor en su palabra, vivir como una casa sólida, estructurada, fortalecida y sostenida por el Evangelio. Debemos ser movidos por la gracia de Dios, impulsados por el poder del Espíritu Santo, viviendo la verdad en amor y el amor de acuerdo a la verdad. Así que en Cristo concurren estas dos realidades, el amor y la verdad, la gracia y la verdad. Debemos amar la palabra encarnada que es Cristo, pero también debemos amar la palabra escrita que es las Santas Escrituras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos la verdad y el amor. Así que la manifestación de que la presencia del Señor, la gracia del Señor, la paz del Señor, la misericordia del Señor está con nosotros, es que vivimos la verdad y el amor. Estas dos realidades inseparables. Concluyo nuevamente con la siguiente reflexión. ¿Qué clase de casa somos nosotros? Dios quiere, hermanos,
que seamos una casa fuerte, que vive por y para el Evangelio y cuyo único propósito es la gloria de Cristo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, a ti y solo a ti, Señor, sea la gloria. No nuestros sentimientos, deseos, emociones como fundamento y base, sino la bendita palabra de Dios, encarnada y escrita, el Evangelio que concurre en la persona de Cristo, en la obra de Cristo y en los escritos que se basan en la gloria de Cristo. Una iglesia cristocéntrica que tiene buenos fundamentos, una casa fuerte, hermosa, bien estructurada, amarrada por todos lados por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que vive en libertad, en su casa, en el tránsito, en su oficina, en la escuela, en todos lados, que refleja la gloria de Cristo, que vive la verdad y el amor para la gloria del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque eres un Dios compasivo y misericordioso, Padre. Gracias por instruirnos en tu palabra, Señor, y porque en realidad los primeros beneficiados de hacer lo que tú nos llamas a hacer somos nosotros mismos. Qué impactante los tiempos de Juan cuando estos falsos maestros estaban llamando a la gente a desobedecerte abiertamente, Señor, y a vivir una vida basada en humanismo, Señor, en ellos mismos. Pero hoy pasa lo mismo, Señor. Somos tentados a dejar a un lado la objetividad de tu palabra, de la obra de Cristo, por satisfacer nuestros propios deseos y vivir de acuerdo a nuestras emociones. A veces obedecer tu palabra puede no ser popular. A veces por eso deseamos mejor vivir de acuerdo a lo que sentimos que está bien o que es más cómodo para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a entender que no vivimos para nosotros mismos. Queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia sin cuarteaduras, una iglesia preparada para cualquier embate. Y eso solamente puede suceder cuando vivimos la verdad en amor y el amor basados en la verdad. Te ruego, Señor, que apliques tu palabra poderosamente en el corazón de cada uno de nosotros, en esa situación que estamos viviendo en nuestro día a día, para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos darte gloria a través de nuestras vidas, pensamientos y acciones. Te lo suplicamos encarecidamente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ofrendar y diezmar. Te pedimos que los recibas, pues los traemos ante ti con gozo y alegría. Bendícelos y límpialos de toda impureza. Te pedimos también que bendigas a todos los hogares, suple sus necesidades. Tú conoces cada una de ellas, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.